Saludos, sean todos muy bienvenidos a su programa Nosotros con el Arte. En esta entrega les presentaremos una recopilación de entrevistas que llevamos a cabo a grandes amigos de la literatura y de otras áreas de la cultura y del arte en general. Espero que sea de su agrado. Adelante, señor director. Seguimos aquí con ustedes desde la 12ª Feria Internacional del Libro en la ciudad de Lawrence con Winston Morales Chavarro. Un honor para mí saludarte, Winston. Muchas gracias, Cristian. Un saludo para ti, para William y para todos los televidentes. Gracias. ¿Cómo te hemos tratado aquí en Lawrence? No, mejor imposible, ¿no? Hay una película que lleva por nombre ese título y creo que me apropio de ese título para decir mejor imposible. Un placer, un honor. Winston, tus libros, de todos los libros que has publicado, ¿cuál es el que más te ha dado un poquito más de trabajo soltar? Que tú dices, está terminado, pero tengo que arreglarle esto, tengo que... Yo creo que todos, ¿no? ¿Todos? Sí, la escritura es un ejercicio bastante exigente, pero yo creo que más exigente es el arte de la poda, ¿no? Del podar y de pulir. El lenguaje inicialmente le sale a uno muchas veces después de ese fluir de conciencia, después de esa inmersión. La escritura es como un río, ¿no? que va fluyendo, que va corriendo, pero después de eso uno tiene que detenerse sobre ese río y contemplarlo un poco desde la distancia y empezar a revisar, ¿no? Sobre todo un asunto de sonido, de ritmo, sopesar el ritmo. Y bueno, muchas veces es preferible borrar completamente porque hay momentos en que esa poda o esa cincelada, en lugar de favorecer el texto, lo que hace es perjudicarlo. Entonces uno a veces los destruye, ¿no? Yo creo que todos por igual han pasado por ese proceso, ¿no? No puedo decir que haya un libro más complicado o más difícil en su escritura, en su producción, sino que todos a lo mejor han pasado por ese proceso de poda, ¿no? y de autocorrección y de autorrevisión para mirar si realmente soporta el hecho de salir publicado. Nosotros como poeta, me animo a hacerte esta pregunta. ¿Qué tanto podemos ser viciados de un estilo o tal cual de X o Y poeta? ¿Qué tanto es permisible eso? Bueno, yo creo que con la escritura, Cristian, pasa lo mismo que cuando tú entras a un cuarto de ecos, ¿no? Cuando tú estás leyendo mucho, es como si estuvieras en un cuarto de ecos donde escuchas voces de muchos, ¿no? Y no hay problema con que escuches voces de muchos. El asunto es que cuando ya tú encuentres tu propio eco, tu propia voz, ya no hay nada que temer porque, digámoslo, que de alguna manera estás poseído por tu propia voz y has encontrado tu propia voz y puedes seguir leyendo a los mejores poetas o incluso a los peores poetas. Y esa opción de haber encontrado como esa columna tuya, como esa vértebra tuya, ya definitivamente. Ahora, es probable que incluso en el proceso de la escritura, Cristian o cualquier otro personaje o persona que nos esté viendo en este momento no sea el mismo, ¿no? En 1990, en el año 2000, en el año 2015, porque uno mismo se va transformando, ¿no? Va mudando de piel, se va transformando, va cambiando, y es probable que haya o que existan algunas variables dentro del lenguaje, pero siempre va a haber una esencia, ¿no? Que dice, ese es Cristian, esa es la voz de Cristian, o esa es la voz de Winston, o esa es la voz de... Entonces, yo creo que uno debe leer de todo, y es probable que cuando esté comenzando tenga influencia. Por ejemplo, yo te puedo decir que cuando yo era muy muchacho, tuve una influencia muy marcada de Edgar Allan Poe, o sea, era... Todo lo que yo quería escribir se parecía a su narrativa, ¿no? No tanto a su poesía, sino más a su narrativa. Entonces me di cuenta de que estaba totalmente contaminado por Edgar Allan Poe. Después leí también en poesía a Amado Nervo, un gran poeta mexicano,
y es probable que en algún momento lo lúgubre, la soledad de Amado Nervo me hubiera tocado, pero definitivamente cuando encuentro ya mi voz, esa voz que está fuera del cuarto de ecos esperándome, pues ya me apropio de esa que es mi voz y sigo caminando tranquilamente por ese bosque de espejos, ¿no? Por ejemplo, yo me he encontrado con imágenes poéticas que yo he creado en otros poetas. Sí. ¿Te ha pasado? Claro, porque, bueno, eso lo plantea... Y no pertenecen a nadie, entonces pertenecen a quien la escribió en ese momento. Claro. Son a veces frases manidas, pero las imágenes poéticas a veces, por ejemplo, a mí me ha pasado que nosotros los poetas a veces pintamos la poesía como un caballo blanco, o siempre la pintamos de blanco, porque la sutileza que lleva el blanco. Y me he encontrado con imágenes poéticas y digo, por eso soy yo. Sí, lo que pasa es que hay unos arquetipos, ¿no? Y de eso nos habla mucho Jung también, con esa memoria colectiva, ¿no? Es probable que tú estés aquí, pero alguien ubicado a 10.000, 12.000 kilómetros de distancia de ti, que no te conoce, pensó exactamente lo mismo que tú, ¿no? Por eso hay coincidencias en los inventos, por ejemplo, en los descubrimientos, a pesar de las distancias geográficas, ¿no? O los poetas románticos, por ejemplo, o los prerrománticos que escribieron sobre unos elementos o unos arquetipos que eran comunes para otros poetas ubicados a unas geografías totalmente distantes, ¿no? Yo creo que el arquetipo es algo que nos identifica a todos los seres humanos, ¿no? Hay unas obsesiones para todos los seres humanos, sean en la China o sean en Japón, el asunto del tiempo, el asunto de la muerte, Del amor. el asunto del amor, el asunto de la vejez, el asunto de la fragilidad, el asunto de la debilidad, de los temores, de los miedos. Entonces son elementos que, a pesar de diferencias culturales, están presentes en todas las culturas, ¿no? No son exclusivas. Por ejemplo, es una tontería decir, no, es que Cristian o X poeta tiene influencia de los románticos porque habla del sueño. O sea, perdóname, pero antes de los románticos mucha gente hablaba del sueño, ¿verdad? Y eso no quiere decir que es que una palabra o un arquetipo o un elemento poético sea propio de X o Y poeta, ¿no? Yo creo que el problema no es ese, el problema más bien vendría a ser cuando ya, digámoslo así, hay un uso desmedido tal vez de líneas, de versos o incluso de imágenes, ¿no? Pero sí, el lenguaje y las imágenes no son exclusivas de ningún poeta. Excelente. Mario Benedetti, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Pablo Neruda. Muy bien en literatura, a nivel de lectura. Los he leído a todos, ¿no? Sobre todo a Neruda, a Borges y a Cortázar. A Mario Benedetti he leído sus libros de cuentos, los 2 tomos de cuentos completos, y también he leído creo que toda su poesía, ¿no? Pero si tú me preguntas, guardando un respeto, por supuesto, para todos, porque cada quien tiene una propuesta absolutamente distinta, uno no puede comparar a Borges con Neruda ni a Vallejo con Neruda, ¿no? Pero me quedo con el primer Neruda y bueno, me quedo con todo Borges, ¿no? Me quedo con todo Borges. Borges todo. Sí. Un consejo, siempre hay que pedirle a los poetas mayores un consejo a nosotros que estamos comenzando. Por ejemplo, a veces queremos hacer cosas y queremos ver los resultados de ese esfuerzo poético y nos vemos a veces que esta sociedad, ya la sociedad que Cristian vive, no es la sociedad que a Winston le tocó vivir. Sí. O sea, tú, Winston Morales Chavarro, en ese momento en donde tú tenías unos 20 y tantos años, 14, 15 años, que comenzaste a escribir poesía, es mucho más fácil, mucho más asequible vivir la literatura que estos tiempos que nos ha tocado a nosotros vivir la poesía. Sí, los nativos virtuales en los que sin ninguna duda tú estás inmerso, es decir, la gente que ya leyó, que ya nació a comienzos de los 90. Que somos llamados la generación X. Sí, y los nativos virtuales, ¿no? Porque son nativos de la virtualidad. Pero fíjate que a pesar de eso,
Yo, cuando publico mi primer libro, que es en 1998, digamos que es como en el 99, en el 2000, que ya el Internet surge, ¿no? Y comienza a tomar fuerza a pesar de todas las peripecias que teníamos nosotros que hacer para conectarnos y tener que ir donde un amigo que nos prestara el Internet. Y si te llamaban, se caía sí, el exacto, Internet. y todas esas dificultades. Pero yo creo, Cristian, que el camino siempre ha sido difícil, siempre, siempre. Incluso fíjate que Baudelaire se quejaba mucho de eso, Juan Rulfo se quejaba mucho de eso, Balzac se quejaba mucho de eso, es decir, se quejaban de sus propias sociedades, siendo sociedades que no estaban, digámoslo así, tan atiborradas de elementos distractores, no Como existía, ahora. exacto, no existía la radio, no existía la televisión y mucho menos el internet. Sin embargo, Baudelaire ya se venía quejando de eso. E incluso si tú revisas a los filósofos de la antigüedad, el mismo Diógenes cuando andaba con su linterna, con su quinqué y diciendo busco un hombre, se estaba quejando justamente de eso, ¿no? de lo insensible y de lo indiferente que es el grueso de la población frente a la creación artística, no digamos la creación literaria, sino la creación artística en general. Ahora, ¿cuál es mi recomendación para los muchachos? Nosotros tenemos que hacer lo mismo que hizo Ulises cuando atravesó ese paraje lleno de sirenas, ponerse ceras de algodón o ceras en los oídos para que el canto de las sirenas no lo distrajeran, o no lo embrujaran, o no lo hechizaran, ¿no? Nosotros tenemos que ponernos esas ceras justamente para evitar esas tentaciones que están afuera. No, venga, hombre, dedíquese a otra cosa, que la literatura es una pérdida de tiempo. Y no esperar tampoco, Cristian, resultados. Yo le dije a un amigo que publicó un libro hace como 2 o 3 años, le dije, algo que tienes que tener claro es que las hojas de los árboles no van a dejar de moverse porque acabas de publicar un libro. Wow. Las hojas de los árboles no se van a dejar de mover, las nubes no se van a detener. Tú acabas de publicar un libro, eso es insignificante para la naturaleza, para todos. O sea, uno tiene que seguir empecinado en que a pesar de que las hojas de los árboles no dejen de moverse, uno sigue caminando e insistiendo en eso, ¿no? Que si hay resultados, como es en el caso, por supuesto que para mí es muy grato estar aquí en la Feria del Libro de Lawrence y bueno, apenas llegué a Colombia salgo para Polonia, entonces es para mí muy grato, muy placentero, pero Cristian, para que eso sucediera tuvieron que pasar muchos años. Muchos años. Y mucha agua debajo del puente, ¿sí? Y yo veía el agua que descendía y a veces me angustiaba y a veces me desesperaba y a veces me entristecía y decía, incluso tengo un libro que es inédito, que se llama El oficio inútil, ¿no? Porque llega un momento en que tú te preguntas, como decía Simón Bolívar, ¿no? Bolívar decía, haré sobre el mar y sembré en el aire. O sea, y tú te preguntas, ¿esto tiene sentido? ¿Esto sirve para algo? ¿Esto le sirve a alguien? Pero fíjate que antes de hacerme yo esas preguntas, lo dijo 100, 200 años atrás Hölderlin, lo dijo Novalis, es decir, ¿para qué escribir poesía? Me parece que fue Hölderlin el que dijo eso, ¿para qué escribir poesía en tiempos de penuria o en estos tiempos, ¿no? Entonces hay que seguir perseverante, obstinado en eso. El amor ha perdido su color, el amor ha muerto. Es un documental que estoy trabajando en estos momentos. Una respuesta de Winston Morales Chavarros a ese grito de auxilio que este poeta acaba de hacer. El amor ha perdido su color, el amor ha muerto. Yo creo que hay muchas mujeres y muchos hombres que todavía creen en el amor y todavía lo buscan. Digo, en el amor de pareja, ¿no? Porque el amor, como decía el poeta español Gustavo Adolfo Bécquer, podrán no haber poetas, pero habrá poesía. Yo digo, podrán no haber sujetos amorosos, pero habrá amor, siempre, en la misma manifestación de la naturaleza, ¿no? En el árbol que te da la sombra, en el árbol que te da el fruto, en las aves que cantan sin esperar absolutamente nada a cambio. O sea, ellas cantan porque esa es su naturaleza. Es su naturaleza. La naturaleza del amor es la abundancia y estar presente, ¿no? Ahora, en cuanto al amor a pareja, yo tenía antes, Cristian, un prejuicio. Yo creía que la gente en Europa era muy liberal y que las mujeres francesas eran muy liberales y que las mujeres alemanas eran muy liberales. No,
Es mentiras. Los seres humanos somos iguales en todos lados. En Europa, en Alemania, en Polonia, donde he estado yo 4 veces, las polacas y los polacos sueñan con parejas, sueñan con matrimonios a la usanza de hace 50, 60 años, sueñan con hijos. Es decir, seguramente esa lógica del matrimonio ha cambiado para muchos. Muchas mujeres hoy no quieren casarse, muchas mujeres hoy no quieren tener hijos y no por eso dejan de ser mujeres, ¿no? Son mujeres en toda la expresión de la palabra, así nunca tengan un hijo. Y sin embargo, ellas siguen creyendo en el amor, ¿no? Entonces, yo creo que es como más bien otra perspectiva sobre ese sentimiento, ¿no? Porque el amor de Yo nuestros sueño con abuelos, el amor de nuestros abuelos, ¿Sí? ese amor de que no se, de que por pequeñeces de la vida se termina una relación, yo no creo en ese tipo de amor. Yo no creo, o sea, al ver cómo mi abuela, aún mi abuelo tenía Alzheimer y Parkinson, o sea, era una persona que no tenía sentido, no tenía, o sea, no sabía, no tenía conocimiento de nada, ya. Gloria a Dios, nos lo dio 93 años, porque mi abuela lo cuidó. Ahí estuvo con él dándole su medicina, todas las cosas. Y ella decía una frase que me marcó: mi esposo. O sea, ella tenía a su esposo ahí y nunca lo llamó de otra manera. Porque Y ella era la única que lo entendía a él cuando hablaba, por asunto de... Y él, el único nombre que mencionaba, claro, era el de ella. Pero la frase que me marcó ella que dice, mi esposo, y yo digo, wow, pero ¿cómo esta mujer, que ese tiempo no tiene una conversación clara ni común con su pareja, todavía tiene ese respeto de decirle a mi esposo? En esta generación, en estos tiempos, es muy difícil encontrarse con ese tipo de amor de nuestros abuelos. Bueno, Zygmunt Bauman, que entre otras cosas es un científico social, filósofo polaco que murió hace poco, nos habla mucho de eso en La modernidad líquida, ¿no? Él habla justamente de que las nuevas generaciones, seguramente por las tecnologías, los afanes, el capitalismo extremo, todas estas cosas, la gente no quiere compromisos, ¿no? Y las relaciones son líquidas, lo dice Bauman. Las relaciones sociales se suprimen en que si alguien me cae mal o ya no es posible ser tolerante o tener afinidad con la otra persona, lo único que hago es hundir enter en el computador y desaparece de mi vida. Entonces no hay un vínculo, ¿no? Quizás es algo que la misma sociedad apresurada, en donde las prioridades claras son la abundancia y el tener demasiado dinero, y hay una meta, digámoslo así, tangible, que es el asunto de la riqueza y de la prosperidad, lleva a que mucha gente no quiera establecer vínculos, ¿no? Pero a pesar de eso yo sigo siendo un hombre esperanzador. Yo creo que todavía hay muchas mujeres y muchos hombres que se sienten solos y que sueñan con ese tipo de amor que tuvo tu abuela y tu abuelo. Yo sé que sí, yo soy uno de esos. Yo me he separado 2 veces, es decir, puedo llegar a la conclusión que el matrimonio es un fracaso, ¿verdad? Es difícil, por supuesto, estar casado con un artista, un hombre que ama la libertad, pero no la libertad que mucha gente supone. No libertinaje, Exacto, sino la libertad. La libertad de los espacios que también los desea una mujer, ¿no? Yo sé que es difícil vivir con un artista, con un hombre sensible. He tenido, vuelvo y repito, 2 matrimonios y 2 divorcios, pero todavía creo en el amor y aspiro a conocer la persona con la cual voy a pasar el resto de mi vida. No sé si nos volvamos a casar o me vuelva a casar, ya eso para mí no es una prioridad, pero sí quiero caminar, quiero ir a un cine, quiero tomarme algo, quiero compartir, quiero dialogar. Lo que pasa, Cristian, es que muchas veces nosotros confundimos el enamoramiento, el asunto de la dopamina, ¿no? de la satisfacción que sentimos al ver el otro. Alguien decía por allí que en el amor muchas veces sucede que son 2 vasos vacíos que se van buscando para llenarse, ¿no? Para cada uno llenar sus necesidades sin pensar en el otro. Entonces, mientras no haya una empatía, sobre todo de pensar en el otro, más de pensar en lo que me van a dar a mí, yo creo que ese es el amor. El amor es ese de tu abuela. Ese es el verdadero amor, porque lo demás es el enamoramiento, la dopamina, vuelvo y repito, de llevarla a la cama. Que dicen que dura 5 años. 5 años, Sí. exactamente. Sí. Por eso una vez escribí Incluso que el amor menos. es gratis 5 años, después cuesta. Tienes que pagar por él. Óyeme,
Yo he conocido noviazgos de 3 años, 4 años y se casan y se separan al mes. al mes. Al mes. Entonces tú dices, ¿para qué te casas entonces? Porque la convivencia es una cosa, y más hoy por hoy. Sí, más hoy por hoy. ¿Por qué razón? Porque es que antes, digamos que había más tolerancia en el defecto del otro. Como hoy estamos en esa sociedad, en esta sociedad de la que nos habla Bauman, donde todo es desechable, ¿qué carajo? Allá a la vuelta me espera otra o me espera otro y simplemente lo cambio por un repuesto y ya, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los factores que inciden en que los amores de hoy en día sean tan evanescentes, ¿no? Es decir, sean fugaces, sean evanescentes y sean líquidos, como dice el mismo Bauman. Chavarro, un placer. Espero que sigamos cultivando esta amistad literaria y que podamos verte por acá nuevamente en otra feria del libro. Y sabremos de ti, tus redes sociales, por favor, para que nuestro público te siga. Bueno, Facebook, así como mi nombre, Winston Morales Chavarro, Instagram y Twitter, Winston Morales C en Twitter. Y bueno, en Google pues hay mucha información, ¿no? En Amazon varios libros míos están publicados en Amazon, los pueden adquirir a través de la página web de Amazon. Y bueno, muchas gracias Cristian por esta entrevista y también por supuesto a William que se encuentra detrás de cámaras. Amigos, seguimos en contacto con ustedes y volvemos en breve.